Hola, hola, muy buenos días para todos mis estudiantes y padres del familia del grado tercero. Soy la docente Daniela Peláez Cárdenas, docente de español, y me encuentro nuevamente por acá grabándoles un videito para explicarles la guía de español. Recuerden que la primera guía que vimos era una guía de repaso, donde eran temas que de pronto ustedes ya debían haber visto, y esta segunda guía ya sí trae temas nuevos o que de pronto pudieron haber visto alguno, pero ya es un poco más avanzado. Entonces les recuerdo por favor que aquí tienen mi número de celular para cuando tengan alguna duda o alguna inquietud, se comunican conmigo. No les dé pena hacerme preguntas cuando no entiendan algo. Lo ideal es que los niños puedan aprender y no se queden con la duda ni con el error, porque muchos padres de familia les da pena preguntarle al docente, entonces prefieren o que el niño no haga la tarea o que la entreguen erróneamente, y esa no es la idea. Para eso estamos nosotros. Entonces, si requieren una asesoría, una explicación, me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp. En esta parte de acá está la realimentación. Ese fue el punto donde la mayoría de los estudiantes tuvieron algún como error o dificultades. Entonces eso quiere decir que así era la forma correcta de desarrollarlo. Bueno, entonces los temas que vamos a trabajar son el alfabeto, que comprende las consonantes y las vocales. Vamos a trabajar las sílabas y la comprensión lectora. Recuerden leer muy bien las instrucciones. Esta actividad de exploración de conocimientos previos también la deben desarrollar. No es calificable, pero sí se tiene en cuenta que la hagan, y la debe hacer el niño solito. Empezamos entonces con la explicación de la guía. El primer tema que vamos a ver es el alfabeto. Ya ustedes, niños, saben que el alfabeto o el abecedario son todas las letras que nosotros utilizamos para poder escribir o hablar y expresarnos, ¿cierto? Acá les muestro entonces cuáles son las letras. Están en mayúscula y en minúscula, porque algunos no las saben diferenciar o no conocen las mayúsculas y solo las minúsculas. Son 27 letras, y como ya les había dicho, están formadas por o divididas entre consonantes y vocales. Deben tener muy cuenta que antes de empezar a escribir, no podemos combinar minúsculas con mayúsculas en un texto. Debemos tener muy claro cuándo se utilizan. Entonces, una de las veces en que se utiliza la mayúscula es al inicio de un texto, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, vemos un ejemplo: me gusta cantar. Entonces la M va en mayúscula porque es al inicio de una frase. En esta parte, después de un punto, entonces después de un punto siempre va a empezar la primera letra con mayúscula. Y en los nombres propios de personas, animales y lugares, entonces en los nombres de personas tenemos acá, por ejemplo, Javier y Sonia. Nombres de animales, Balto y Misifú. Y nombres de lugares, París y Roma. Vemos entonces acá ya las consonantes y las vocales. Las consonantes son todas estas letras que aparecen acá en la imagen derecha. Estas consonantes se producen cuando la columna de aire encuentra algún obstáculo al pronunciarlas. Es muy difícil cuando yo leer la B sola, es muy complicado. Entonces, por lo general, para poderse pronunciar, necesitan de una vocal. Por eso se llaman consonantes, porque suenan con las vocales, ¿cierto? Mientras que las vocales son 5, que ya pues debemos tener muy claro que son 5: A, E, I, O, U. Yo las puedo mencionar perfectamente a ellas solas. Se pronuncian con la boca abierta y sin obstrucción de la lengua, de los labios o los dientes, ¿cierto? Entonces yo digo A, E, I, O, U. ¿Listo? Y entonces decimos que a las vocales del alfabeto representan pues 5 sonidos vocálicos. Estas vocales a su vez se dividen en dos grupos: las vocales abiertas y las vocales cerradas. Entonces,
a pesar de que no hay obstrucción de la lengua, cuando yo pronuncio la vocal A, E y O, tengo la boca abierta, entonces por eso se llaman vocales abiertas. Pero cuando pronunciamos la vocal I y U, entonces cerramos la boca, por eso se llaman vocales cerradas. Continuamos ahora entonces con el tema de la sílaba, ya cuando sepamos, hayamos interiorizado qué es el alfabeto, que se compone por unas vocales y por unas consonantes. Entonces ahora miremos lo que es la sílaba, que es un conjunto de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz y conforman una palabra. Identificar las sílabas es útil para cumplir las reglas de acentuación, es decir, donde se marca el acento fuerte en una palabra, y para dividir una palabra cuando no cabe en el renglón. Muchas veces, por ejemplo, vamos a escribir biblioteca, pero me alcanzo solamente hasta biblio y me falta teca. Yo tengo que saber cómo separarlo y debo colocar un guión y empezar a escribir en la otra línea, ¿cierto? Entonces, para hacer esta separación hay que respetar las sílabas, es decir, una sílaba no se puede romper. Veamos este ejemplo, la palabra pelota se podría separar de estas dos formas, P, guión, lota, o también pelo, guión ta, cuando voy a romperlo, pues porque no me cabe en el renglón. Vemos que no rompemos ninguna sílaba. Lo que no se podría hacer sería, por ejemplo, poner la P sola, el guión y luego elota, porque estaríamos rompiendo la sílaba P. Entonces acá en esta parte, con el ejemplo pelota, tiene 3 sílabas. P, la P con la E es una sílaba, la L con la O es otra sílaba y la T con la A es otra sílaba. ¿Listo? Bueno, y también les muestro, pues acá les dejo el link de un video que pueden consultar para que amplíen como este tema. Entonces, según el número de sílabas, las palabras pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. Entonces, las vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son las palabras monosílabas? Son las palabras que solo tienen una sílaba y vemos muchos ejemplos acá. Cruz, porque yo cruz, ustedes pensarán, pero esa palabra es siempre larga para ser monosílaba, sí, pero no se puede separar de ninguna manera. Entonces usted solamente dice en un solo golpe de voz cruz. Lo mismo dar, don, dos, y así sucesivamente. Todos esos ejemplos que hay ahí son palabras monosílabas porque solamente tienen una sílaba. Ahora, las palabras bisílabas son las palabras que tienen 2 sílabas. Entonces aquí vemos el ejemplo y cómo se separan. Amor. Amor tiene 2 sílabas, una que es a y la otra que es mor. Año tiene 2 sílabas, uno que es a y la otra que es ño. Y así sucesivamente. Banco, barco, bello, beso. ¿Listo? No quiere decir que una palabra, una sílaba, perdón, esté conformada solo por 2 letras. A veces una sílaba puede estar conformada por 3 letras, como van, porque no se puede separar. ¿Listo? Entonces las bisílabas tienen 2 sílabas. Y bueno, entonces también continuamos con las trisílabas, que son las palabras que tienen ya 3 sílabas. Entonces acá observamos aceptar, alguno, amigo, cabeza, tienen 3 sílabas cada una de estas palabras. Ahí lo pueden observar perfectamente. Y las polisílabas, que son las palabras que tienen 4 o más sílabas. Entonces ya de 3 en adelante, ya hasta 3 son trisílabas, pero si tienen 4, 5, 6 o 7 sílabas se llaman polisílabas. Listo, acá vemos algunos ejemplos: carpintero, presidente, submarino y comparativo. Comparativo, ¿cuántas sílabas tiene?
comparativo. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y submarino tiene 1, 2, 3 y 4. Es decir, cuando hay 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, se llaman polisílabas. Entonces hasta acá espero pues que haya quedado muy claro. Eso es como la explicación, esa es la teoría. Igual si tienen alguna duda o alguna inquietud, mire que acá les digo que me pueden preguntar, no se queden con la duda. Ya después de entonces haber tenido esta explicación, vamos a empezar a explicar las actividades. La primera dice, escribe en orden las letras del alfabeto que faltan en mayúscula. Entonces, en ese cuadro, en estas bolitas que están en blanco, van a escribir las letras que faltan para que quede en orden. A, B, entonces, ¿qué letra sigue acá? D, E, F, ¿qué letra sigue? Y así sucesivamente hasta llenar todas las bolitas que están en blanco. En el punto 2 dice, convierte en mayúscula las letras que corresponden, solamente las que corresponden, no es toda la oración. Y vuelve a escribir la oración adecuadamente como muestra el ejemplo. Este es el ejemplo. Miremos que acá dice, la ciudad de Lima es la capital de Perú. Tenemos una regla de que cuando yo empiezo un texto o una oración, la primera letra va en mayúscula. Entonces esta L hay que organizarla y ponerla en mayúscula, ¿cierto? Porque aquí está en minúscula. Lima es una ciudad, ¿cierto? Entonces, como es un nombre de un lugar, tiene que ir también en mayúscula, así como muestra el ejemplo de acá. Y Perú es un país, entonces debe ir también con P mayúscula porque es un nombre de un lugar. Entonces es volver a escribir la oración, pero ya adecuadamente. Eso mismo van a hacer con estas tres oraciones de acá. Posteriormente entonces vamos para el punto 3 que dice, escribe con minúsculas estas oraciones usando mayúsculas en los casos necesarios. Sigue el ejemplo. Entonces ya toda esta oración está escrita en mayúscula. ¿Ustedes qué van a hacer? La van a escribir en minúscula, pero van a escribir en mayúscula cuando sea necesario. Entonces la A de ayer va en mayúscula porque es la primera letra. Ricardo, la R de Ricardo va en mayúscula porque es un nombre propio de una persona, lo mismo que Sofía. Y Amelia también va en mayúscula porque es un nombre propio de una persona. Eso mismo van a hacer ustedes. Estas la van a pasar a minúscula, pero poniendo en mayúscula donde corresponda. Y lo mismo en estas otras oraciones. Yo he visto también, por lo que me di cuenta, no sé si sea la letra de los niños o sea de los padres de familia. Yo espero que sea de los niños. Algunos tienen letra muy bonita, pero otros también deben mejorarla. Entonces vamos a hacer unas planas. Realizar la plana del abecedario en mayúsculas y minúsculas. Así como está la muestra acá, van a hacer la A mayúscula y la A minúscula acá, la A mayúscula y la A minúscula acá, y así sucesivamente hasta completar. Luego van a hacer la B mayúscula y minúscula acá, la B mayúscula y minúscula acá, y así sucesivamente con todos los espacios y con todas las letras. El punto 5 dice, colorea los globos de las consonantes de rojo y los de las vocales de verde. Ya entonces vimos cuáles son las consonantes y cuáles son las vocales. Las van a buscar acá y van a colorear las consonantes con rojo y las vocales con verde. El punto 6 entonces dice, en las siguientes oraciones subraya las vocales abiertas y encierra las vocales cerradas. Sigue el ejemplo. Mucho cuidado porque puede suceder que me van a encerrar o a subrayar todas, tanto las vocales abiertas como las vocales cerradas, y no. Las que son abiertas ya las vimos en la teoría que les expliqué ahorita. Ya vimos que las vocales abiertas, entonces, ¿cuáles son las abiertas? Las vamos a subrayar como la O, como la E, así mire que en el ejemplo están subrayadas, la A,
listo, y la E. Y las vocales cerradas las vamos a encerrar en un circulito, así como está acá la I y la U, listo. Y eso mismo van a hacer ustedes con estas oraciones. El punto 7 dice, nombra las imágenes y sepáralas en sílabas. Entonces acá vemos un sol, es monosílaba, entonces solamente va una sílaba. Casa, ¿cuántas sílabas tiene? 2, entonces la van a separar en casa. Y así mismo van a hacer con las otras palabras. El punto 8 también es muy parecido y dice, pronuncia las palabras, luego escribe el número de sílabas que tienen. Entonces, el primer ejemplo dice madera. Madera, ¿cuántas sílabas tiene? Yo lo leo así, ma, de, ra, es decir, que tiene 3 sílabas. Eso mismo voy a hacer con el resto de las palabras. Voy a mirar cuántas sílabas tiene queso y lo pongo al frente. Cuántas sílabas tiene sofá y pongo el número al frente. El punto 9 dice, separa en sílabas y coloca al lado cómo se llama la palabra según el número de sílabas. Entonces sabemos que están las monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. ¿Qué van a hacer? Mire que globo lo separé acá en las sílabas, globo, y acá estoy diciendo cuántas sílabas tiene, 2, o sea que es bisílaba. Y lo mismo van a hacer acá. Van a separar en sílabas la palabra botella y acá van a decir si es bisílaba, trisílaba, monosílaba o polisílaba. Y eso mismo van a hacer con los otros palabras. El punto 10 dice sílabas locas. Organiza las sílabas locas para formar los nombres de las frutas y colorea los dibujos. Muy importante, si dice que hay que colorear, deben colorear. Entonces acá vemos el dibujo y están las sílabas en desorden. Ustedes deben organizar estas sílabas acá en orden para que dé el nombre de esta fruta. Listo. El punto 11 dice, recorta 5 palabras de revista o periódico. Pégalas en el espacio indicado, es decir, en este recuadro, sepáralas en sílabas y coloca al lado de cada una si es monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. Entonces yo voy a recortar una palabra de una palabra, la voy a pegar acá, separada por sílabas y al frente voy a decir qué tipo de palabra es. Luego sigue un ejercicio de comprensión lectora. Espero que los papás dejen que los niños lean primero ellos y traten de resolver las preguntas. Listo, necesitamos fomentar la lectura, necesitamos la comprensión lectora y que ellos sean capaces de responder las preguntas de acuerdo a lo que dice el texto. Entonces van a leer el texto y van a responder esas preguntas que aparecen acá, que están de acuerdo al texto. Y eso es todo. Ya luego entonces, después de terminar toda la actividad, realizan por favor esta parte de acá, van a decir si tuvieron dificultades, qué fortalezas tuvieron y se van a dar la nota de autoevaluación en estos espacios. Muy importante, deben poner la nota que le dan al acompañamiento, ya sea el papá, la mamá, el tío, la prima, que les ayudó o estuvo pendiente de los niños para la realización de esta actividad. Listo, entonces espero que hayan comprendido muy bien. Les recuerdo nuevamente que si tienen alguna duda, inquietud, necesitan asesoría, se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto lo hacemos. Entonces espero que les vaya muy bien en esta guía y que todos aprendan mucho. Feliz día para todos.